Listo, chicos y chicas, entonces el tiempo ha terminado. A ver, una pregunta a alguien. Por ejemplo, que Arley Hernando Mora. Arley, Sí, señor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Arley, a ver, vamos a hacer unas pruebas contigo. ¿Prendes la cámara tú? ¿Tipo la puedes prender? Sí, señor. Ah, bueno, ok. Estoy un Prende la poco cámara. dormido. ¿Qué tal, Arley? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí, señor. Eh, ¿Cómo te fue en el quiz? Eh, un poquito regular. ¿Sí hiciste los ejercicios de la tarea? Eh, no todos. ¿Todos? Ah, bueno, ¿este ejercicio a cuál se parecía? Mm, Pues me parecía un poco el quiz anterior. Sí, pero ¿a qué ejercicio, Mm, a cuál ejercicio lo asemejas? de la tarea no No, sé, no, no ¿no lo te hice de acuerdas? la tarea. No. A ver, ¿te acuerdan de este ejercicio? Aquí lo que pasa es que cambié la estructura, pero es similar a este ejercicio. ¿Bien? Ok, Profe, una pregunta. Arley. ¿Sí? ¿El resto sí lo detectaron? Bueno, yo sí lo vi, profe, pero tuve una duda con lo de el tiempo 4 segundos. Ahí, ¿cómo sería? Pues simplemente planteaban la ecuación y reemplazaban t igual a 4 segundos. Ya. Gracias. Bueno, ok. Aquí ya no sé cómo volver al... Profe, disculpa, pues por mi parte sí quisiera hacer como un comentario. O sea, yo he hecho Sí. casi todos los ejercicios de las tareas, porque digamos que mi compañera no los repartimos, sino que ambos hacemos todos, ¿sí? Ujú, Y sí. pues yo sí pude pues, notar las que era similar al 3.8 y pues y en parte también el punto C al 3.3. Sí, o sea, pues Ujú. de alguna manera ya había hecho como ejercicios similares y tenía todo como programado, pero aún así el tiempo se me quedó corto. O sea, yo no fui capaz de copiar todos los procedimientos y pues yo empecé desde las 6, ¿sí? O sea, yo utilicé la hora completa prácticamente y pues no sé, o sea, como digo, ya con las cosas programadas y con habiendo hecho ejercicios similares y habiéndolos entendido, y pues la verdad todavía se me quedó como corto el tiempo. Pues no sé, pues como un comentario. Mm, Bueno, lo que pasa es que las preguntas no era, las preguntas están dirigidas, tenían que calcular el periodo, tenían que calcular el K equivalente del sistema, ¿sí? Y pues ya suponían que el sistema era un pórtico simple en el momento dado. La parte más larga era tener que calcular todas las constantes y no las tenían programadas. Calcular las constantes A, B, C, D y reemplazarlas. Era como la parte más... Pero si habían hecho los ejercicios, pues simplemente obtenían la hoja de cálculo, reemplazaban los valores de K y M y su hoja de cálculo después debería evaluar todo. El tiempo era para un tiempo específico de 4 segundos, no tenían que calcular. Si hicieron los ejercicios, tuvieron que haber calculado pues la gráfica completa. En un momento dado, pues aquí se les pedía un solo valor. Eh, la pregunta difícil era la tercera, porque tenían que devolverse en el problema. Pero bueno, no era tanto el sistema, simplemente tenían que calcular, saber cómo evaluar esa fuerza.
Sí, pero digamos, para evaluar la fuerza dinámica teníamos que derivar la posición, tenemos que sacar la velocidad, entonces derivar pues la ecuación de posición. Y pues yo la verdad no alcancé a copiar ese procedimiento, por ejemplo. O sea, yo ya la No, tenía los no cálculos a esa derivada hecha. porque la pregunta era, era para el desplazamiento permanente. ¿Cuál es el valor del desplazamiento permanente en el sistema forzado armónico? Es P sub 0 sobre K sobre raíz de 1 menos R cuadrado se elevado al cuadrado más Eso. 2R epsilon al cuadrado. Ujú. O sea, solamente tenían que coger este lado positivo y ya. Ese era el valor máximo. Este Profe, valor. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si, digamos, uno cometió un error al meter un número mal, pero ya subió el PDF y se da cuenta y pone las respuestas y hace la aclaración ahí, pues en la cajita de respuestas ahí, que lo que pasa es que yo me equivoqué metiendo mal el Ok. módulo de elasticidad, ¿sí? Pero ya tenía todo el procedimiento hecho, ya estaba como tal en el tercer punto y ahí fue cuando me di cuenta que tenía un error en el módulo de elasticidad. Sin embargo, pues ya por tiempo no me alcanzaba claramente a corregirlo en lo que yo había escrito, volver a generar el PDF, descargar el PDF y subirlo. Entonces lo que hice fue hacer la aclaración ahí en la En la cajita de caja de respuestas. respuesta. Bueno, de todo modo yo califico 3 cosas en el sistema, ¿sí? Entonces yo cojo un punto y califico los 3 aspectos. Primer aspecto, califico el procedimiento. O sea, ustedes dicen, para hacer esto, hay que hacer esto, utilizo tal ecuación, defino tal cosa, ¿sí? Después ustedes tienen que hacer algún tipo de reemplazo numérico, ¿sí? Entonces reemplazo los valores de m, de u sub 0, de k, ¿sí? Y me da tanto. Ese es el otro punto. Y después está la respuesta. Entonces, de todos los datos que calculé, la respuesta es 2. ¿Bien? Si todo está correcto, entonces suman, yo califico todos los puntos como si fuera sobre 5. Entonces, en cada uno vale 17 puntos. Entonces, o sea, sobre 51 califico. Entonces, si están bien, 17 el primero. Tú me dices que hiciste la corrección, entonces yo te acepto la corrección, pero pues, no muestran los resultados. Digamos, los resultados pero los cálculos están mal. Entonces, digamos, ahí, pues, me toca el momento en que esté calificando. Pero digamos, en este momento me ocurre que te pondría 17 en la respuesta y como el procedimiento de cálculo numérico, pues no lo hiciste o está a medias, ¿sí? Te pongo la mitad, 17 sobre 2. Entonces sacaría 4,2 sobre 5 en ese punto. Y así con cada punto. Ese es mi sistema de calificación. Ok. Bien. Pero yo tengo la misma anotación que el otro compañero. Ese, pues, yo lo cual considero que de esa manera ustedes pueden, dicho, es justo, no califico solamente la respuesta, sino que califico el procedimiento. Profe, no sé si se está teniendo en cuenta que todos lo están haciendo en Excel o que todos tienen programado en Excel o algo así. Pero, por ejemplo, yo me gasté 1,5 páginas para hacerle el primer punto apenas. O sea, por lo que dice usted, para hacerle toda la demostración, a pesar de que es lo que ya venimos haciendo repetidamente, pues demostrarle que por qué es paralelo, que por qué el primero con el segundo es en serie, calcular las inercias, y le hice el dibujo, y hice todo eso y ahí se pierde muchísimo tiempo. Entonces, no sé, o sea, si es que estoy distribuyendo el tiempo mal, porque yo estoy Sí. haciendo las tareas, pero la no se está viendo la nota reflejada en los quizzes, que se supone que es lo que se... Me preocupa. Lo que pasa es que ahí en eso, o sea, en este momento los pórticos, en este momento los pórticos simples, pues ustedes yo no les solicito ya las demostraciones full y ustedes simplemente pues ya pueden asumir muchas cosas de que el pórtico trabaja en, ¿cómo es? Es un pórtico simple, entonces que las columnas trabajan en paralelo y los pisos trabajan en serie. No tienen que hacer la demostración, ¿sí? Pueden saltarse digamos, esa parte. Pero claro, anotan las ecuaciones, ¿sí? De qué fue lo que escribieron. Y después hacen los reemplazos, ¿sí? Entonces yo a medida que va avanzando el quiz, pues hay ciertos pasos, pues ya ustedes no tienen que, por ejemplo, el de 48, llamo en este ejercicio que la rigidez 48 y observen que aquí no me pongo a hacer la demostración, simplemente que
Al final pongo que hay una relación entre la fuerza de desplazamiento que es igual a este y de ahí saco K. Pero no me puse a demostrar el caso, ¿no? No hay problema. Entonces, en cambio, la primera vez que se hizo, pues tocó que ponerse a calcular de dónde salía ese 48 y entonces había un ejercicio de análisis estructural. Aquí pues parto del hecho de que en ese pórtico simple, pero ustedes ya pueden calcular el CAS sin tener que hacer toda la demostración. Claro, si no se acuerdan, si les toca hacer toda la demostración. Bien. Bueno. ¿Qué más era? Lo otro. Voy a preguntarles. Bueno, no sé. Ahí creo que ya entregaron. No me había subido el sistema. Lo que pasa es que por tiempo ustedes deben tener en cuenta que eso tienen que hacerlo en menos tiempo. Yo pongo casi el doble del tiempo, es porque como he visto los problemas de que tienen para subirlo, entonces para que prácticamente la primera vez se equivoquen. Pero ya tienen que pues manejo de la caja y todo. Al principio se les puso a ustedes unas tareas de que colocaran, subieran a unos, ¿cómo se llama? A unos ejercicios. Bueno, que subieran unos ejercicios. Básicamente es como si fuera en el espacio de preguntas en los foros. Y ahí en el foro ustedes, la caja que ustedes tienen es igual al del quiz, lo mismo que acá. Pero ahí era para que practicaran esto, digamos, los que han tenido algunos problemas. Ahorita estoy explicando eso porque veo como muchos no lo han hecho, no entran al sistema, entonces pues toca en el quiz. Pero en el quiz sí corren el riesgo de que le empiecen a fallar todo. Bien. Bueno, esos son los como errores que he visto pues, al calificar de que algunos esperan hasta el último minuto y esto sí en el sistema en cualquier momento se puede parar, se les va la luz y ahí sí. Bien, bueno, ¿algún otro comentario? Porque ahorita en el tema, entonces van a haber dos quizzes, los siguientes temas son relativamente sencillos, el 12, 13, 14. Aquí lo que estoy haciendo es que estas clases las tenía realmente todo se podría dictar en una sola clase. Lo estoy dictando en tres clases porque lo tenía como ¿cómo se llama? Un comodín por si fallaba alguna clase o algo. De todos modos, habrá pues tampoco es un relax, sino habrá menos actividades con respecto a las otras clases en un momento dado, pero para que ustedes en un momento dado pues practiquen un poco más. Bueno, la lección de hoy es cómo calcular la razón de amortiguamiento para el método de banda ancha. Eso está en la lección 12. Entonces, en esta clase, pues estos temas, realmente yo antes los dictaba eran en el tablero, aquí pues tocó preparar temas. Esta es la presentación del sistema y el ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Entonces,
Entonces, cuando vimos sistemas de un grado de libertad en vibración libre, utilizamos el concepto de incremento logarítmico para calcular la razón de amortiguamiento del sistema. Entonces, ese es un procedimiento para poder calcular el amortiguamiento en base a datos. Aquí lo que vamos a ver es básicamente dos métodos en la cual nosotros vamos a determinar la amortiguación en el caso de resonancia, y el otro método se conoce como el método de banda ancha, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Este procedimiento consiste en que uno tiene una estructura, ¿sí? Lo que hace es someterla, tiene algún tipo de estructura, por ejemplo una viga, le instala algún sistema que me produzca algún tipo de resonancia al problema, y lo que hago es evaluar la amplificación dinámica. Determino cuánto es el valor de este valor máximo que yo tengo de amplificación en el sistema, y, digamos, lo puedo, digamos, graficar. Entonces uno lo que obtiene es la gráfica de la amplificación dinámica contra diferentes frecuencias de esa fuerza. Aquí la fuerza es P sub T y está en función de una frecuencia ohms. Con esto entonces podría calcular el valor de R. Entonces con ese equipo lo que hace es variar la frecuencia hasta que, es para diferentes razones de frecuencia, hasta que el sistema tiende, digamos, al valor resonante en el problema. Entonces aquí partimos del hecho es que uno tiene de un ensayo, de un registro, ¿sí?, de una prueba en laboratorio, de un ensayo en campo, tiene la respuesta con respecto a la razón de frecuencias, o tiene la frecuencia omega con respecto al valor de y, como quieran, pues uno, pues, en un momento dado evaluar, ¿sí? El valor normalmente aquí en estas técnicas el problema principal es que para calcular esta amplificación dinámica es y sobre y st, o el y estático, y al calcular el y estático es P sub 0 sobre K. El valor de K pues no tiene mucho problema, pero el valor de P sub 0 hay veces no se puede evaluar totalmente en el problema pues en ese instante. Entonces pues, digamos, es la dificultad que tiene estos métodos. Entonces el primer método se conoce, pero una vez que tenga uno el gráfico, ¿en qué consiste? Pues uno lo que hace es determinar la motivación en la condición de resonancia. Entonces, ¿cómo se hace? Pues uno sabe que en la condición de resonancia la razón de amortiguamiento es 1 sobre 2D cuando R vale 1. ¿De dónde viene eso? Pues viene de que D es Y sobre YST, ¿sí o no? Es la amplificación dinámica. Y ese valor es igual a 1 sobre raíz de 1 menos R2 al cuadrado, más 2 epsilon R al cuadrado. Como en la condición de resonancia R vale 1, pues reemplazamos R vale 1, esto vale 0. Y aquí R vale 1, entonces queda 2 epsilon. Raíz de algo al cuadrado, pues queda ese valor de 2 epsilon, ¿sí? Ese valor de 2 epsilon, entonces queda 2 epsilon, 1 sobre 2 epsilon igual a D. Y ahí despejamos el epsilon, y entonces por eso da epsilon igual a 1 sobre 2D. El valor de D, ¿cuál? Cuando R vale 1. Entonces en el gráfico uno lo que tiene es que cuando R vale 1, pues uno podría medir el valor de D, ¿sí?, en el problema. Entonces simplemente si uno mira aquí el valor de D, ¿sí?, reemplaza acá 1 sobre 2D, tendría éxito. Este método pues es relativamente sencillo. ¿Cuál es el problema? Pues es muy sencillo, pero el problema es obtener este pico en el sistema. ¿Bien? El otro método
es el método de banda ancha. El método de banda ancha, ¿en qué consiste? Pues uno tiene, mira, digamos, cómo es la razón de frecuencia contra el factor de amplificación. Es el gráfico que teníamos anteriormente. Entonces, para diferentes razones de amortiguamiento, pues aquí está representado de 0.201 a 1 el valor. ¿Cómo es la relación entre la razón de frecuencias y la amplificación dinámica? ¿Sí? Si uno observa acá, pues a medida que el amortiguamiento va aumentando, y va aumentando, ¿sí? Observamos que hay una distancia, esto se vuelve va volviendo como simétrico respecto al punto 1. ¿Sí? Hay una relación en algún punto del sistema. Aquí lo que tomamos es que en vez de tomar el punto máximo donde está la resonancia, tomamos dos puntos en esa gráfica, en una de las gráficas, para la respuesta del sistema, y alrededor de la frecuencia resonante, y a través de la medición de esos dos valores de frecuencias podemos evaluar la razón de amortiguamiento. Entonces, el método en qué consiste, debemos medir el ancho de banda a 1 sobre raíz de 2 de la amplitud máxima como se muestra en la figura. Entonces aquí en la figura tenemos el registro, por ejemplo, de la frecuencia, ¿sí? Ponemos a trabajar la estructura de diferentes frecuencias y medimos cuál es la amplitud máxima de esa respuesta. Entonces tenemos diferentes puntos, al final tenemos esta curva. Entonces, la curva en azul es el registro que estamos obteniendo de nuestro ensayo o prueba que hacemos en campo. ¿Sí? El valor máximo aquí pues lo podemos detectar. ¿Sí? Ese valor lo podemos detectar en un momento dado. Entonces aquí uno mide cuánto es el valor máximo, Y máximo. Y lo que hacemos es determinar cuál es el valor de Y máximo sobre raíz de 2. Entonces aquí me da esta línea. Eso me corta a la curva en dos puntos. Entonces esos dos puntos vengo y mido el valor de F1 y F2. ¿Sí? No hay problema. Y esos puntos corresponden a algo que se conoce como el ancho de banda de media potencia. ¿Sí? La relación que hay entre esas frecuencias y el amortiguamiento es esta relación. Entonces, si uno conoce los valores de la frecuencia, simplemente la razón de amortiguamiento es igual a F2 menos F1 sobre F2 más F1. Donde F1 y F2 son las frecuencias, ¿sí? que se tienen para que ocurra una amplificación dinámica dividida en raíz de 2, ¿sí? o de potencia media del sistema. No hay problema. Entonces el procedimiento en este método es uno tiene el registro, con el registro mide cuánto es el valor de Y máximo, con el valor de Y máximo lo divide en raíz de 2 y obtiene cuál es la amplitud en los puntos de potencia media. En esos puntos, pues lee uno aquí uno lee en esta dirección hacia abajo, lee cuánto vale F1 y F2. Por el valor de F1 y F2 reemplaza en esta fórmula y obtiene la razón de amortiguamiento. ¿Sí? Es un procedimiento. ¿De dónde viene esa demostración? La demostración pues la saqué aquí del libro de Mario Paz. Me dicen que los valores de frecuencia de este ancho de banda, pues si sabemos que el valor de D en el sistema, ¿sí? es igual a este valor. Aquí lo que tenemos es que si está en la amplitud de Y máximo sobre raíz de 2, no es el problema, pues lo que hacemos es reemplazar esa relación en el sistema. Aquí cuando elevamos al cuadrado ambas expresiones,
y ellas pues se reducen a esta expresión r cuadrado igual a 1 menos 2 epsilon 2 más o menos raíz de epsilon al cuadrado. Aquí lo que hago es eliminar el término de epsilon cuadrado en el problema. ¿Sí? Bueno, no, el epsilon queda 1 más 2 epsilon cuadrado, queda 2 epsilon, y me faltó un término. Bueno, y podemos reducir el sistema a estas expresiones. Aquí me faltó 2 epsilon en el sistema. Y este sistema se puede reducir a esto. ¿Sí? Aquí por la aproximación, porque el epsilon está subamortiguado y los valores de epsilon son muy pequeños. El valor de esto se puede sumar y restar, ¿sí? El problema, aquí lo que hago es restarlos, y al restar estas dos expresiones obtengo esta expresión, queda que epsilon es un medio de R2 menos R1. Después lo que hago es reemplazar los valores de R2 y R1. Tengo que R es la frecuencia de la fuerza sobre la frecuencia de la estructura. Entonces aquí se puede aquí reemplazar esos valores. Bueno, aquí estoy haciendo el reemplazo. Después, o puedo reemplazarlo en función de las frecuencias naturales. Entonces F2 sobre F y F1 sobre F. Y aquí pues lo único que hago es hacer unas simplificaciones. Saco factor común F. Y como observan acá, pues esto más o menos está en el punto medio. Entonces simplemente este punto medio pues es aproximadamente igual a F1 más F2 medios. Lo reemplazo acá. Este 2 se va con este 2 y llegamos a la expresión de que la razón de amortiguamiento es F2 menos F1 sobre la suma. Bien. Bueno. Entonces, con eso pues lo que hace uno es tener dos métodos en el problema. Aquí está el cálculo para ese gráfico. Simplemente aquí yo tengo este gráfico, es el que me dan de datos. ¿Sí? Entonces en la figura se muestran los datos obtenidos experimentalmente para la respuesta de frecuencia de un sistema a un solo grado de libertad. Nos solicitan determinar la razón de amortiguamiento del sistema. Entonces aquí uno va y viene y lee. Va y viene y lee este valor. ¿Sí? Más o menos da 16. Bueno, aquí puse 67. 16,7 si quieren lo ponen. ¿Sí? Una cifra decimal. Sacamos 16,67 sobre raíz de 2. Da 11,79. Entonces 11,79 es acá. O 11,8. Eso me cruza en dos puntos. Leo las razones de frecuencia. Entonces, estos puntos de cruce bajo. Luego hasta acá. Y luego hasta acá. Eso me da aquí 7,43 o 7,4. Y aquí el valor de 8,40. Y con esos valores de 7,4 y 8,40 vengo y calculo el valor de la razón de amortiguamiento. Simplemente reemplazo F2 y F1 y me da 6,13. O si ustedes apenas utilizan una supradecimal, daría menos daría 6,3 en el problema. ¿Sí? Se utilizan 7,5. Es un valor aproximado, no va a dar exacto. ¿Sí? Depende de la aproximación que usted, del valor que lean. Si utilizan 7,5, le daría 5,7. ¿Sí? Siempre hay un margen de error. El valor exacto acá es 6. Entonces, más o menos va a oscilar en el valor. Si ustedes calculan con el valor de la condición resonante, entonces la condición resonante aquí leí 16,7. 16,7 fue el valor que estoy leyendo. En la condición
resonante es 1 sobre 2D, ¿sí o no? Es 1 dividido en 2 dividido en D. Ah, pero me falta el valor de P sub 0, ¿cómo es? Me falta el valor de P sub 0 sobre K. Necesito saber el valor de P sub 0 sobre K. Si tuviera el valor, pues podría calcular en la condición resonante. Aquí pues no lo tengo, entonces no puedo leer. ¿Sí? Normalmente uno lo que lee es esto en campo. Entonces uno pone el sistema a diferentes frecuencias, eso se llama un equipo resonante, y lo pone, digamos, a trabajar a 5 ciclos por segundo y lee la amplitud. Hay que poner un deformímetro y leer cuánto es la amplitud máxima. Después pone a 6, lee el otro valor, a 7, a 8, y después pues ajusta la curva en un momento dado. ¿Sí? Entonces, uno puede coger los puntos y ajustarlos. Entre más puntos tenga, pues el ajuste va a ser menor. Si no, pues uno tiene, digamos, apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? Y lo que hace uno es ajustarlo pues utiliza esto, lo que uno ve en métodos numéricos, de un ajuste a un polinomio. Entonces, busca el ajuste a un polinomio en un momento dado y con eso pues podría evaluar a diferentes puntos, ¿sí? Aquí pues los ejercicios les doy las gráficas inmediatamente. Entonces, pues pueden simplemente leerlos del gráfico. Si tienen varios puntos, pues ya se puede hacer un ejercicio de ajuste al sistema. Entonces, estos ejercicios son los ejercicios de aplicación y yo les doy los gráficos ya. Uno corresponde a un edificio como de, no me acuerdo, uno de un edificio pequeño, el otro un edificio grande. Y este es el edificio medio, como 5 pisos, y este es un edificio de 10 pisos. Entonces, están las lecturas y ustedes simplemente ejecutan el ejercicio. ¿Sí? Entonces, estos son los ejercicios de tarea que tienen. Observen que ya pues, es más sencillo de realizar. Entonces, si bajan ese archivo, son esos ejercicios. Son los 2 ejercicios para que hagan de tarea. Bueno, preguntas de ese tema. Observen que es muy bastante sencillo aquí ya para calcular la razón de amortiguamiento. Entonces son los métodos. Entonces ahorita pues habrá 3 métodos para calcular esa razón de amortiguamiento del problema, ¿sí o no? El método del decremento logarítmico, que tenemos que tener un registro. El método de la condición en resonancia. Ese método tiene el problema pues que necesitamos el valor de la amplificación dinámica. Y ese valor de amplificación dinámica pues es el valor del desplazamiento máximo permanente con respecto al desplazamiento estático. Y ese desplazamiento estático, pues el K lo podemos calcular, pero el P sub 0 hay veces es difícil evaluar. ¿Sí? Entonces, por esa razón está el otro método, que es el método de ancho de banda. Pues que usted, aunque tenga la amplitud de respuesta, pues ahí usted en ese problema puede leer el valor de las frecuencias y reemplazarla en la fórmula para evaluar. Más o menos pues tiene un error, ¿sí? Pero está oscilando en el problema en forma más inexacta acá, pues eso me está dando, ¿qué es? 8,4 menos 7,5 dividido en 8,4 más 7,5 daría 5,7. Entonces 6 menos 5,7 dividido en 6. Tengo un error del 5%. ¿Sí? Por el lado de abajo, si ustedes leen por debajo, por ejemplo,
tendría un error de 3%. ¿Sí? Entonces, más o menos está dentro de un 5% de los valores aceptados pues, en la práctica. Bueno, preguntas de esto. ¿Ustedes hacen la tarea? Con las tareas sí no han tenido problemas, ¿verdad? Y suben el ejercicio. Pero recuerden que estas tareas valen igual que los quizzes. ¿Ok? Bueno, claro que este es un ejercicio. No, este es un ejercicio. En la lección 14 habrá un quiz sobre esto. Es un quiz, ¿no? En la lección, ¿cómo es? No, en la 3, en la... la próxima lección habrá un quiz de esto, que digo, la lección 3. Bien. Pero este método es pues, relativamente fácil de hacer. ¿O hay alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No, profe. Es bien No. sencillo, ¿verdad? Solamente pues hay que tener el gráfico. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda para hacerlo? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues entonces nos veremos en la siguiente clase. Entonces, hagan los ejercicios. Entonces, en la próxima clase habrá otro quiz. Aunque no será para 1 hora. Ya ven que aquí este es mucho más sencillo de resolver. A máximo 30 minutos. Pues para que hagan la lectura de los datos, reemplacen en la fórmula y calculen la razón de amortiguamiento por uno de esos métodos. Bien. Vale, profe, gracias. Bueno, nos veremos entonces en la siguiente clase. Bien. Listo, profe, gracias, chao. Bueno, hasta luego a todos. Luego. Hasta luego, profe, Seguro gracias. que esté muy bien.